Capítulo 19. Entrada a Lima. Cuando clareó el día siguiente, nos dimos cuenta que habíamos pasado la noche en el vivac de un regimiento peruano y que en él se había organizado la defensa, pues estaba sembrado de cadáveres de hombres y caballos, y había desparramado muchas armas y equipo y hasta unos fondos con restos de comida. Se conocía que los habían llevado para repartirlos en los mismos atrincheramientos. Se pasó lista y sin más desayuno que los pocos restos de provisiones que todavía algunos conservaban, el regimiento tomó la formación unida y desfiló a un sitio que se le había designado para vivaquear como a 2 kilómetros de distancia. Al llegar se formaron pabellones y todos se entregaron a la tarea de procurarse algo de comer. En pocos momentos el vivac tomó gran animación, mientras unos salían en busca de leña, agua o comestibles. Otros hacían fuego y calentaban agua en los jarros y platos de las caramañolas. Un momento después llegaron los fondos del rancho y luego un hermoso buey que inmediatamente fue sacrificado. Los asistentes discutían con los rancheros para que se les diera pronto la ración en crudo de los oficiales a quienes servían, y solicitaban las malayas, riñones u otras sabrosas partes, a fin de presentarles lo mejor. Luego comenzó a sentirse el apetitoso olor a carne asada. Con gran algaraza se celebró la llegada de galletas de las que se dan a los marineros a bordo, y acudieron presurosos los sargentos de semana a recibir la parte que correspondía a sus compañías, efectuando inmediatamente el reparto. Toda la mañana fue libre para que cada cual hiciera lo que le pareciera, sin más limitación que no se separase mucho de la parte del vivac que correspondía al regimiento. Si yo tuviera dotes de escritor realista, de cuya carencia yo antes me he lamentado, podría trazar el cuadro que presentaba mi regimiento ese día, sin omitir ningún detalle, pues no obstante el tiempo transcurrido, más de 40 años, lo recuerdo perfectamente. Cerrando los ojos y haciendo un pequeño esfuerzo mental, me parece que veo como en un cuadro todo lo que entonces vi, percibiendo hasta los detalles más insignificantes. Si me parece divisar los grupos de oficiales tendidos, recostándose unos en otros, y a los asistentes que llegan hasta ellos llevándole trozos de asado, galletas, agua o café. Y veo también grupos de soldados alrededor del fuego esperando la cocción de algo que tienen sobre él. Otros limpian sus rifles, o se asean o lavan pañuelos, calcetines u otras prendas. O mientras componen y limpian el dolman procurando que los botones resplandezcan, o los afirman, y hasta veo algunos en calzoncillos afanados componiendo sus pantalones, y reconozco rostros, y veo la alegría reflejada en los semblantes, y me parece oír los dicharachos de algunos y las bromas que otros se hacían que incitaban a los oyentes a prorrumpir en alegres risotadas, y diviso también a algunos oficiales, retirados y muy serios, que están escribiendo afirmando el papel en un tambor, o en el revés del plato de la caramañola, y a Lautaro, corriendo de un grupo a otro, alegre y retozón, moviendo el rabo y restregándose con los que lo acarician. Si yo pudiera describir el campamento de Lautaro el día siguiente de Miraflores, estoy seguro que deleitaría a los lectores, tan bello era su aspecto. Y si pudiera hacer que se compenetraran en los sentimientos de los oficiales y tropa, afirmo que no habría ningún lector chileno que no se enorgullecería de serlo. Al día siguiente o subsiguiente, mi asistente me anunció que había encontrado un caballo, que puso a mi disposición. El que traía de Lurín se había perdido durante la batalla de Chorrillos. Mi asistente tenía un tino admirable para procurarse todo lo que deseaba, y en esa ocasión, con sonrisa socarrona, me anunció que estaba en tratos para adquirir una silla. ¿Que robaba? No. En las inmediaciones había muchos caballos dispersos del ejército peruano, y en los primeros días después de las batallas, los jefes toleraban que se apropiaran de ellos quienes los encontraban. Ya sabíamos que una división había entrado a Lima, y que el pabellón flameaba en el palacio de los virreyes, y esperábamos impaciente que nos correspondiera entrar a nosotros. Por fin, a los 3 o 4 días, se leyó la orden anunciando que a la mañana siguiente la brigada a la que pertenecía mi regimiento efectuaría su entrada en la ciudad. A partir de ese momento no hubo nadie que no se preocupara de limpiar y componer lo mejor posible su uniforme. Me encontraba ocupado con mi asistente en tan delicada tarea,
cuando el coronel Barbosa, que se había acercado sin yo notarlo, me saludó diciendo: «¿Cómo está mi ayudante?». La sorpresa y alegría que me produjo la salutación casi me hicieron brincar, pero repuesto, contesté el afectuoso saludo. Con la seriedad que lo caracterizaba, me dijo: «Como creo que le gustará entrar a Lima a caballo y he visto que tiene uno, lo he pedido al comandante Robles como ayudante». Lo hubiera abrazado y besado y estrujado. Cuando se retiró, fui con mi asistente a ver el caballo y la montura. Eran muy mediocres. Hubiera dado todos mis sueldos insolutos por un bonito caballo y una buena montura, y le rogaba a mi asistente que limpiara y tuzara bien el que tenía y que acomodara la fea silla que me había provisto, pero otro caballo y otra silla me obsesionaban. Si pidiera prestado, me decía, uno que fuera bonito, mi entrada a Lima sería el mayor goce de mi vida, y cavilaba discurriendo a quién dirigirme. Si me atrevía, pensaba, a pedirle al mismo coronel uno de los suyos, al principio me pareció poco menos que desacato o insolencia intentarlo, pero resolví la idea y por fin me decidí, y yendo donde él estaba y atropellando las palabras, le dije: «Mi coronel, mi caballo es muy feo y mi silla es de paisano, y todos en Lima van a criticar a su señor por llevar a un ayudante tan mal presentado. Présteme uno de sus caballos y su silla de campaña». Me miró un momento como sorprendido de mi audacia, y me respondió: «Parece que no está contento. Si no le agrada entrar como mi ayudante, puede hacerlo con su compañía». «No, mi coronel», le repliqué. «Tengo tanto gusto que le aseguro será el mayor placer de mi vida, y siempre le estaré muy agradecido por haberme designado. Es que mi caballo...». Bueno, me interrumpió sonriendo. «Su caballo feo y su silla mala, y en el caballo y silla de su coronel se verá muy bien, ¿no es eso? Bueno, diga a mi asistente que le aliste el vallo». Mucho le agradecía el placer y honor que me proporcionaba, y la gratitud que por él sentía desde que me salvó la vida se acrecentó entonces, y a medida que los años han ido pasando, se ha transformado en veneración. Aunque milité el 91 en bando contrario al suyo, las lágrimas que vertí cuando supe de su trágico fin nacieron del fondo de mi corazón, y cuando trasladaron sus restos al mausoleo del ejército, hace pocos años, solicité el honor de usar la palabra para rendirle homenaje en veneración y amor, pero no me fue concedido. A la mañana siguiente, después del rancho, la brigada se formó para entrar en Lima. Yo no cabía en mí de gozo, y cuando subí al caballo y me puse a las órdenes del coronel Barbosa, que ya también montaba el suyo, debo haber estado irradiando satisfacción. Sus ayudantes me recibieron amablemente y me hicieron algunas bromas. Comenzó el desfile a paso de camino, y el coronel y sus ayudantes lo presenciamos hasta el fin. Pasó primero el tercero de línea con sus jefes a caballo. Regimiento y jefes iban irreprochables. Después el lautaro, con ligeros guiños de ojos, saludaba a los oficiales cuando pasaban, como diciéndoles: «¿Me envidian?». Y después el Curicó y el Victoria. Cuando terminó el desfile, el coronel y sus ayudantes tomamos la cabeza a trote largo. Cuando estábamos a las puertas de Lima, el coronel mandó a uno de sus ayudantes al tercero de línea con la orden de hacer alto, y a otro donde los demás jefes de cuerpo para que ordenaran filas. Después de un momento me dijo: «Vaya a ver si los regimientos vienen en correcta formación». Comprendió sin duda que deseaba moverme, y para complacerme me dio esa orden que en realidad no lo era. Cuando los ayudantes le informaron que los cuerpos estaban en ordenada formación, hizo tocar marcha. En columnas, por cuartas compañías, con las armas terciadas y a paso regular, entró la brigada en Lima. Por las calles transitaban pocas personas, y en algunas bocacalles habían grupos de extranjeros y algunos peruanos que veían desfilar admirados nuestros apuestos regimientos, que no parecían hubieran combatido tan duramente días antes, sino que venían de algún ejercicio. La arrogante figura del coronel Barbosa, con su patilla negra, partida en punta por pelo blanco, causaba admiración a los que veían a la cabeza de la brigada, y estoy cierto que también un respetuoso temor. Habíamos recorrido varias cuadras y ya íbamos por calles que debían ser las principales, cuando el coronel me llamó y repitió la orden anterior: «Vaya a ver cómo vienen los cuerpos». Los saludé rebosante de alegría y disparé al galope. Qué placer más grande oír el ruido que producían las cerraduras de mi caballo sobre el pavimento.
Llegué hasta el final de la columna y volví a trote largo. Al pasar cerca de una ventana que tenía la rejilla, que es costumbre poner a todas en Lima, a fin de que se pudiera mirar desde el interior sin ser visto desde afuera, pude oír conversaciones de mujeres, supuse jóvenes, y hasta alcancé a percibir confusamente unas siluetas. Refrené un tanto el caballo, miré insistentemente la rejilla y no resistí el impulso de sacar la lengua picarescamente. ¡Qué chileno tan atrevido! Oí claramente que dijeron varias a la vez. Con satisfecha sonrisa me alejé al trote. Cuando llegué al lado del coronel, éste había transmitido órdenes de que cada cuerpo se dirigiera a los alojamientos que les habían designado, desfile que se efectuó en filas de a 4 y a paso de camino. A mí me ordenó incorporarme a mi regimiento, lo que efectué demorándome lo más que pude, para lucirme a caballo. Cuando lo hice continué como ayudante del coronel Robles. Al Lautaro se le dio como cuartel uno denominado Barbones, que estaba en uno de los arrabales de Lima. Ahí se nos tenía preparado abundante y sabroso rancho. ¿Hay algún muchacho de la edad que yo que haya pasado mejores vacaciones de las que yo estaba gozando?